Segundo y último día del caso de Palacio de Justicia en las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, audiencia se centró en escuchar los alegatos de las partes después de que el Estado colombiano reconoció parcialmente la desaparición y tortura de algunas personas tras la retoma. Fiscalía vinculó a otros 3 concejales de Bogotá por el escándalo del carrusel de la contratación. Imputará cargos al conservador Omar Mejía Báez y llamará a interrogatorio al verde Antonio Sanguino y al del Polo Wilson Duarte. Miguel Lule aseguró que ex senador Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, era el que le hacía las exigencias económicas a cambio de influenciar los contratos para las obras de la calle 26. Mientras tanto, el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, negó haberle solicitado plata a los Nule a cambio de su silencio y aseguró que demostrará su inocencia ante la justicia. Enseguida, en Noticias Capital. 10 mujeres son víctimas de agresión sexual en Bogotá cada día. Estudio de la Secretaría de la Mujer revela que la población más afectada son las niñas entre 10 y 14 años. Los agresores, en su mayoría, son los padrastros o personas desconocidas. Investigación de la Cámara de Bebidas de la Asociación Nacional de Industriales encontró graves irregularidades en aguas envasadas. Se habla inclusive de desechos de materia fecal. En deportes, Uruguay y México comenzaron con pie derecho en los partidos de ida de sus series en el repechaje para el Mundial de Brasil 2014. La vuelta se jugará el próximo 20 de noviembre. Néstor Peckerman confirmó a Farid Mondragón en la titular colombiana para enfrentar a Bélgica en el partido amistoso de mañana. Y en el cierre, a esta hora en el Museo Nacional se lleva a cabo la entrega del Premio Nacional de Paz versión 2013. Con estos heroicos personajes se encuentra Angélica Trejos. Este es Noticias Capital. Buenas noches. Hoy se produjeron nuevas decisiones en torno al carrusel de la contratación en Bogotá. La Fiscalía le imputará el delito de cohecho propio al concejal del Partido Conservador Omar Mejía Báez porque habría recibido dineros del millonario contrato de las ambulancias. También llamará a interrogatorio al concejal del Partido Verde Antonio Sanguino y al exconcejal del Polo Wilson Duarte. Al parecer, los 2 funcionarios evitaron controles al contrato de la malla vial. La noticia fue dada a conocer por el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo. Se citará a audiencia de imputación y medida de aseguramiento al señor concejal Omar Mejía Báez. Tras las investigaciones realizadas, el alto funcionario explicó el porqué de la decisión. El concejal Mejía Báez, para la Fiscalía, resulta posible autor del delito de cohecho propio. Hecho punible que lo ligaría al carrusel de la contratación en la capital colombiana. Por haber recibido alguna comisión de parte del exsecretario de Salud, el señor Héctor Zambrano, para el trámite del contrato de ambulancias de 2009. A interrogatorio serán llamados 2 concejales más. El señor Wilson Duarte y el señor Antonio Sanguino. Según Perdomo, los 2 funcionarios habrían estado involucrados en promesas remuneratorias hechas por los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez. Para evitar controles políticos en lo que tiene que ver con la ejecución del contrato del IDU de la malla vial del año 2008 y 2009. En el caso de Omar Mejía Báez, este se declaró sorprendido por la decisión del ente investigador. Precisamente el concejal Omar Mejía, quien lleva más de 30 años en la corporación, se declaró tranquilo. Sin embargo, cabildantes progresistas le pidieron a Mejía que sea parte del cargo que ostenta como presidente de la Comisión de Hacienda. Por su parte, la Alianza Verde pidió revisar la copresidencia del concejal Sanguino, quien fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía. A las 10:40 de la mañana, luego de enterarse de que la Fiscalía lo llamaría a imputación de cargos por el carrusel de la contratación, el concejal Omar Mejía, quien presidía la Comisión de Hacienda, levantó la sesión. Estoy con mucha tranquilidad dispuesto a responder ante los jueces y ante la Fiscalía por mis actuaciones, que sé que siempre han estado enmarcadas dentro de la ley. Asegura que quienes lo relacionan con el carrusel están buscando beneficios de la justicia. Desconozco las razones
que sustentan esa decisión. Para algunos cabildantes, el concejal Mejía debe apartarse de su cargo como presidente de la Comisión de Hacienda. Y más aún, cuando en sus manos está el futuro del presupuesto para el próximo año. Yo creo que lo mejor que le podría hacer al Consejo de Bogotá y a la ciudad es inmediatamente presentar su renuncia. Este es un proceso por desfalcar al Estado, donde tiene que haber recursos públicos de Bogotá, y la tarea del Consejo es vigilar los recursos públicos. Es ideal que se aparten. De otro lado, cabildantes de la Alianza Verde consideran que la colectividad debe revisar la copresidencia del concejal Antonio Sanguino. Su momento no es una situación que le beneficia a la alianza. Sin embargo, otros piden respetar el debido proceso para sus colegas. No porque a una persona se le llame a este tipo de procesos ya se le debe condenar. Hasta no conocer otro tipo de decisiones, él debe seguir en su cargo. El concejal Sanguino, a quien la Fiscalía llamó a interrogatorio por su presunta participación en el carrusel de la contratación, no asistió a la sesión de este miércoles en el Cabildo. Miguel Nule, implicado en el carrusel de los contratos de la ciudad, aseguró que el senador Iván Moreno y el contratista Julio Gómez eran los encargados de hacerle exigencias económicas a cambio de influenciar la asignación de contratos para las obras de la calle 26. Según Miguel Nule, fue Iván Moreno, hermano del exalcalde Samuel Moreno, la persona que constantemente les pidió comisiones a cambio de influenciar la adjudicación de contratos. Con la única persona que me hizo a mí una exigencia dineraria en persona fue el señor, como funcionario público, fue el señor Iván Moreno. Tenían toda su estrategia para que todos los contratistas tuvieran que pagarle, y el que no le pagaba pues no se ganaba la licitación y punto. Otro que también les hacía cuantiosas exigencias era Julio Gómez, quien según Nule tenía una estrecha relación con la exdirectora de Eridú, Liliana Pardo, a quien le indicaba qué obras debía asignar y a qué contratistas. El doctor Julio Gómez, en presencia con el doctor Olano, nos pidieron 3.500 millones de pesos, nos exigieron que esa era la única forma de que a nosotros no nos rechazaran. También se refirió a la improvisación con los diseños para las obras de la calle 26 por parte del IDU, situación que atrasó el proyecto por más de 2 años. No solo no existían diseños, o por lo menos en una proporción importante, sino que no había ni siquiera un criterio definido para mirar qué es lo que querían. Los testimonios de Miguel y Guido Nule se unen a los de Inocencio Meléndez dentro del proceso que busca establecer la responsabilidad del excontralor de Bogotá y la exdirectora de Eridú. A propósito, el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, aseguró que todo lo dicho por los Nule es mentira y que lo demostrará en el proceso. Doctor Rusi, necesito que me paguen la plata. Tras estas declaraciones hechas por Guido Nule, en las que afirmó que se reunió con el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, quien les pidió dinero a cambio de su silencio, Noticias Capital habló en exclusiva con el acusado, quien negó haberles hecho peticiones económicas. Es una gran mentira que he evidenciado. Jamás el contralor le cobró, y mucho menos, como lo decía, sin saber de qué es, sin saber cuánto, de cómo. Eso no tiene sentido, es un grandísimo mentiroso que he evidenciado ayer. El excontralor aceptó que se reunió con los abogados del grupo Nule, pero que la reunión con Guido lo tomó por sorpresa. Las reuniones sí existieron, pero no para atenderlo a él. Las reuniones porque él llegaba con los abogados detrás. Y la reunión con el hermano Olano, él nunca dijo que iba a ir con el señor Guido Nule. Y pidió a la justicia que se tenga en cuenta su comportamiento en el proceso y se compare con el de los Nule, quienes luego de más de un año apenas están compadeciendo a este. Llevo 32 meses en un juicio donde no hay ninguna prueba que me comprometa y estoy en este momento sufriendo toda la tragedia que significa estar detenido para mi familia y para mí. Morales Rusi es procesado por los delitos de concierto para delinquir y concusión. Volvió a enredarse la posesión de Lucía Bastidas en el Consejo de Bogotá. Parece increíble, pero José Juan Rodríguez, el cabildante preso en la picota, se negó por tercera vez a notificarse de la decisión del Consejo en la que se declara la vacancia de su curul. 0 y van 3. Las veces en las que el concejal José Juan Rodríguez, preso en la cárcel Picota, se niega a notificarse y dilata la posesión de Lucía Bastidas. Es un hecho desafortunado para el Consejo de Bogotá que se niegue el concejal José Juan Rodríguez a notificarse ya por casi que tercera vez cuando se han hecho sus procedimientos en la corporación. Rodríguez fue recluido en la Picota el 23 de mayo. Ese mismo día solicitó una licencia que el Cabildo le negó el 2 de noviembre. Pese a esta decisión, ya han transcurrido
cumplido 6 meses y el concejal preso sigue atornillado a su curul, pues cuando llegan a notificarle las decisiones del consejo se le esconde al emisario. Presidenta, ¿les quedó grande manejar este tema con José Juan Rodríguez? ¿No pudo el cabildo con él? El cabildo ha hecho todo lo que la ley permite, ha acelerado más los procesos a lo que más ha podido hacer. Rodríguez Rico, acudiendo a artimañas jurídicas, se negó a las notificaciones del 4, el 7 y el 12 de noviembre. En esta oportunidad no recibí la notificación que me correspondía como presidenta, que es el llamamiento al siguiente en la lista. Él en primer lugar debe conocerla y posteriormente se llama al siguiente. Eso fue lo que no quiso recibir. Luego de este entuerto, se espera que por fin Lucía Bastida sea llamada para su posesión el viernes. Hoy se cumplió la segunda y última jornada en el caso del Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sesionó en Brasilia. ¿Quién lo creyera? Después de 28 años de sucedidos los hechos, el debate sobre por qué el Estado considera que algunos desaparecidos del Palacio no lo son, surgió con los siguientes argumentos. La defensa del gobierno nacional en el caso de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegó que no se puede calificar como desaparecidos a las personas de la cafetería, pues no se ha establecido que hayan salido con vida del Palacio de Justicia. Salvo en los casos de la señora Irma Franco y del señor Carlos Rodríguez Vera, no es posible asegurar la existencia del ilícito internacional de desaparición forzada. Es de resaltar que en los demás casos no hay razón de su paradero y por ello se establece que son personas que aún se encuentran desaparecidas, sobre las cuales no se ha comprobado la privación de la libertad por agentes del Estado colombiano como elemento propio del ilícito internacional. Por su parte, la defensa de las víctimas refutó dicha postura del gobierno y argumentó el por qué son desaparecidos. Los de la cafetería y las personas que estaban asociadas a la misma eran todos un mismo grupo calificados como sospechosos. Y justamente todos esos casos son de los que no hay ninguna prueba, los que no se encuentran en el cementerio del sur. Es muy curioso. A su vez, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció de importante que el Estado colombiano aceptara su responsabilidad parcial en la desaparición y tortura de algunas personas en los hechos del Palacio, pero también la consideró delimitada. La Comisión mantiene que estas personas salieron con vida del Palacio de Justicia bajo custodia estatal y desde entonces se encuentran desaparecidas. Estas fueron algunas de las consideraciones que utilizaron las partes para determinar ante la Corte el nivel de responsabilidad del Estado ante la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Durante los alegatos del día también se discutió la validez de las pruebas de video y audio que para la Agencia de Defensa del Estado resultan no ser contundentes. En los alegatos, el gobierno nacional también pidió desechar las pruebas presentadas ante la Corte, como videos, fotografías y audios, como la grabación que recuperó la Procuraduría en donde se asegura que hay órdenes de tortura y desaparición. En primer lugar, no se encuentra físicamente dicho documento fónico, sino una transcripción de su contenido hecha por una juez de instrucción criminal dentro de un proceso penal. En segundo lugar, no hay certeza frente a la persona que habla en la misma. Y por último, es el propio Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el caso seguido contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, que estableció que luego de hacer el análisis de la prueba y de la información contenida en ella, se pudo constatar la falta de credibilidad de la misma. El tribunal en ningún momento dijo, cuando decretó la nulidad, que no existieran estas personas como desaparecidas. El tribunal, precisamente para garantizar los derechos de las víctimas, dejó planteado que tenía que reanudarse la investigación a partir del cierre de la investigación, dejando un elemento importante que es mantener la medida de aseguramiento sobre el coronel Plazas, asumiendo que sí persisten elementos que indican su responsabilidad. Otros de los familiares, como los de Irma Franco Pineda, de Héctor Jaime Beltrán, de Carlos Rodríguez Anzola,
Carlos Rodríguez, de Gloria Anzola, de Bernardo Beltrán y de Carlos Horacio Urán recibieron, además de haber visto los videos, recibieron llamadas en los días de la retoma en las que les indicaron que sus seres queridos habían salido con vida del Palacio de Justicia y que se encontraban bajo custodia estatal, detenidos o bien en la Casa del Florero e incluso en instalaciones militares. A pesar de los argumentos por el gobierno nacional ante los jueces internacionales, en Colombia estas pruebas han sido validadas en procesos que se han llevado a militares de la época. Por último, la defensa del gobierno insiste en que dentro de la fosa común abierta para los cuerpos del Holocausto de Palacio pueden estar un grupo de personas que trabajaban en la cafetería. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primera instancia de la Corte, fue contundente en señalar que esto ya está descartado. Otro de los temas que inquieta a los jueces es el manejo y trato que se le dio a los cuerpos de las más de 90 personas que perdieron su vida en los fatídicos hechos de noviembre de 1985, además del proceso de identificación de las mismas. La falta de recursos técnicos y científicos disponibles por la sede de medicina legal al momento de los hechos y la inexistencia de guías, manuales y protocolos para el desarrollo de procedimientos de identificación permitieron que los procesos de entrega de los cadáveres en medicina legal tuviera grandes falencias y dificultades. Mientras para el gobierno existe una posibilidad de identificar los cuerpos del grupo de la cafetería en la fosa del Cementerio del Sur, esta posibilidad para la defensa no es posible, pues según ellos solo quedan 2 cuerpos por identificar de dicha fosa. El Estado nuevamente nos sorprende con un informe que presenta a último momento y con una nueva teoría sobre un montón de los temas del caso, pero respecto de este tema el señor no toma en cuenta, por ejemplo, varias de las tomas de ADN que se hicieron después del 2010, que descartan que hubiera ninguna de las personas que están desaparecidas en el Cementerio del Sur, salvo la señora Ana Rosa Castilblanco, que ya había sido establecido que estaba allí. Consigna mal el número de personas que van a la fosa del Cementerio del Sur. Dice que había más de una fosa común cuando eso no es cierto a la época de los hechos. Dice que no existían normas relativas a la inhumación de los cadáveres cuando eso no es cierto tampoco. El gobierno y los abogados de las víctimas tendrán hasta el 15 de diciembre para entregar los alegatos por escrito ante la Corte y así, de esta forma, iniciará el proceso de evaluación de la información la Corte para llegar a un veredicto que se dará a conocer en 2014. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo judicial adscrito a la OEA autónomo y el 15 de diciembre tomará una decisión definitiva. De otro lado, el portavoz del Gobierno Nacional en los diálogos con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, dijo hoy que es necesario averiguar a fondo más sobre las versiones según las cuales esta guerrilla estaría pensando en atentar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fiscal general Eduardo Montealegre. Pues esto genera un ruido tremendo sobre los diálogos en La Habana, que apenas hace una semana alcanzaron un segundo histórico acuerdo para la reconciliación de los colombianos. Una hipótesis como esa, la que proviene de este tipo de informaciones, es absolutamente inaceptable. Esa hipótesis destruiría por completo la viabilidad del proceso. Precisamente si en La Habana hemos hablado de tolerancia, de pluralismo, de garantías, estamos hablando en serio. Las FARC deben brindar garantías de no agresión ni estigmatización y no solo exigirlas. La Contraloría General de la Nación anunció embargo de bienes por 1,4 billones de pesos a Carlos Palacino, expresidente de la empresa Salucop. Para la Contraloría, Palacino habría captado los recursos de los contribuyentes y les dio destinación diferente. Iván Cruz, nuestro editor periodístico, nos cuenta más detalles. Iván, buenas noches, adelante. Hola, Otoniel, buenas noches. Efectivamente, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, acaba de dictar fallo de responsabilidad fiscal en el caso de Salucop. Son más de 6 inmuebles embargados al señor Carlos Palacino, quien era el director de Salucop, y más de 21 inmuebles en Bogotá también de la empresa Salucop, de la EPS Salucop. Veamos lo que dijo la Contralora. El titular es Carlos Gustavo Palacino Antilla, está situado en Bogotá y se embargan los derechos de cuota parte. De la misma persona se embargan los derechos en otros 3 inmuebles. En Bogotá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adicionales, otro en Santa Marta. Y a los 8 anteriores debemos sumarle
9 también cuya titularidad reposa en favor de Saludcop EPS, todos situados en Bogotá. Encontramos otro adicional en Barrancabermeja, Santander, otro en Montería. Nuevamente tenemos 4 adicionales en Bogotá. Otoniel era parte del fallo dictado por la Contralora General de la República, Sandra Morelli, en el caso de Saludcop. También escuchamos al Contralor Delegado Carlos Eduardo Maya para la Función Social, quien indicó que toda esta operación de incautación de bienes alcanzó 1.4 billones de pesos. Nosotros estaremos pendientes mañana de la evolución de esta noticia. Siguen ustedes con más Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Atención porque esto es preocupante. Una grave denuncia hizo hoy la Cámara de Bebidas de la ANDI. En una investigación a 102 marcas de agua envasada se detectó un alto porcentaje de ellas con problemas sanitarios y microbiológicos, con presencia de bacterias y residuos de materia fecal. Freddy Naranjo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En efecto, la Cámara de Bebidas de la ANDI puso una queja sanitaria ante entidades como el INVIMA para que investigue aguas envasadas, dado que se encontraron falencias sanitarias y microbiológicas. Pero para que nos amplíe esta información, nos encontramos con el doctor Santiago López. Él es el director de la Cámara de Bebidas de la ANDI. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito de dónde surge esta investigación y los principales resultados que encontraron. Sí, desde fines del año pasado hemos recibido algunas llamadas, algunas quejas de consumidores que se habían intoxicado con aguas. Nosotros decidimos ahondar en esta particularidad y buscamos las causas que justificaban esta intoxicación. Encontramos que principalmente se presentaban 2 fenómenos con el agua envasada. Uno, que es la persona que en una finca, en un pozo o en un garaje, toma el agua, la envasa o la embotella, le pone una marca ficticia, un número de registro sanitario inexistente y la comercializa en diferentes ciudades con un precio muy económico. Esas aguas claramente no tienen ningún tratamiento y no cumplen con ninguna de las exigencias legales para garantizar su salubridad. Segundo fenómeno que encontramos es que las aguas que se están comercializando, algunas que son bajo unas empresas formales, no están cumpliendo con los requisitos mínimos de salubridad. ¿Y qué aspectos, estos porcentajes que detalla aquí el estudio, fueron los que encontraron? Sí, en el estudio que hicimos y el cual ponemos a disposición del INVIMA para que tome las decisiones competentes, encontramos que aproximadamente el 67% de estas 162 presentaciones de agua que encontramos tenía problemas con coliformes totales. Son microorganismos patógenos que no deben estar presentes en el agua y los cuales, por eso invitamos al INVIMA a que verifique esta información y tome las medidas correspondientes al lugar. ¿Qué otros aspectos encontraron? Encontramos coliformes fecales, que esto es grave señalarlo, en un porcentaje de aproximadamente el 14%. Y encontramos también que se está ofreciendo menos líquido, más líquido del que verdaderamente se está entregando. Encontramos que registros sanitarios están vencidos, no corresponden al producto, el agua no tiene fecha de vencimiento y demás. Esto obviamente pone en riesgo a los consumidores y eso es lo que queremos solicitar que se revise para que como consumidores todos tengamos certeza en los productos que consumimos. Este tipo de microorganismos y lo que se encontró puede afectar la salud de las personas. Claro que sí, puede generar alguna intoxicación, desde intoxicación leve que se manifiesta en diarrea y vómito hasta intoxicación aguda que puede generar la muerte de grupos poblacionales vulnerables, ancianos y niños. Muchísimas gracias al doctor López. Una grave denuncia que hace en agua envasada en diferentes formatos. Se encontraron falencias sanitarias y microbiológicas. Tal información que se origina desde la sede de la ANDI. Freddy Naranjo, Noticias Capital. Gracias, señor. Muchas gracias. Buenas noches para usted. Con esta información nos vamos a la primera pausa en Noticias Capital y ya regresamos con más información. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Estas son noticias que no queremos contar. Oigan esta cifra. Diariamente 10 mujeres son víctimas de agresión sexual en Bogotá. Así lo revela el más reciente estudio de la Secretaría de la Mujer. Las más afectadas son las niñas entre 10 y 14 años. Los agresores en su mayoría son padrastros o personas desconocidas.
Solo en los primeros 6 meses del año, 1.741 mujeres fueron víctimas de violación en Bogotá. Pues estamos hablando de un promedio de 10 mujeres diariamente. Lo preocupante es que el estudio sobre agresión sexual revela que el 46% de los hombres y las mujeres coinciden en afirmar que cuando una mujer usa falda corta o ropa ajustada, provoca que les falten al respeto. Le atribuyen a las mujeres la responsabilidad frente a un hecho que claramente es una situación que ni más faltaba las mujeres provocaron. ¿Tú crees que una mujer que se pone falda y ropa ajustada se expone a una violación por vestirse de esa forma? No, para nada. Yo pienso que es personalidades de cada quien. Depende también, si es muy exhibicionista, sí. Según el estudio, las agresiones sexuales en su mayoría se cometen en la vivienda de la víctima y en el espacio público. Los violadores son por lo general padrastros y personas desconocidas. Los grupos más afectados y el grupo más afectado es el de niñas entre los 10 y los 14 años. Solo el 20% de las violaciones en la ciudad son denunciadas. La polémica en las redes sociales por las declaraciones de Andrés Jaramillo, propietario de un restaurante en el municipio de Chía, continúan. Algunos tuiteros convocaron un plantón en minifalda este domingo frente al restaurante. ¿Solo mujeres u hombres también en minifalda? ¿Cómo será esto? Desde que Andrés Jaramillo, el propietario de Andrés Carne de Res, dio declaraciones sobre la aparente violación de una joven en su establecimiento, desató polémica en las redes sociales. Los líderes de opinión y ciudadanos en general han rechazado estas palabras. Una mujer violada en Andrés Carne de Res. Propusimos que el abuso sexual sea un delito de lesa humanidad. Faltan 2 debates. ¿Será que los que justifican violación de una joven de 19 años por llevar minifalda tienen hijas o esposa? ¿Irán a Andrés? Algunos pretenden justificar violación de niña de 19 años por llevar minifalda. Y la violación hoy en Kennedy, ¿cómo tratarán de justificarla? Hasta ahora veo declaraciones del bárbaro de Andrés Carne de Res que la pinta de una mujer justifica su violación. Merece cerrarle el chuzo. Rechazamos las declaraciones del señor Andrés Jaramillo de Andrés Carne de Res. Sus palabras son una agresión a la mujer. La alta consejera para la equidad de la mujer del gobierno, Nigeria Rentería, calificó de inapropiadas las declaraciones y aseguró que estas agresiones no deben justificar de ninguna manera y pidió a las autoridades investigar el caso. Además, por la red social Facebook se ha convocado un plantón en minifalda contra el propietario del restaurante para el próximo domingo en Bogotá. Ocho de la noche, 30 minutos, hora de los deportes con Liliana Salazar. Liliana, buenas noches. Hola Otto, muy buenas noches. Bueno, México y Uruguay hoy pusieron casi que un pie completo en el Mundial 2014. Otto, sí están ya más cerquita porque comenzó el repechaje o la repesca, como le quieran decir, y como usted lo dice, sí, definitivamente Uruguay, que goleó de visitante, y México, que lo hizo en su casa, están más cerca de Brasil 2014. Estamos entonces en el estadio de Amán, en donde Maxi Pereira sobre los 22 minutos marcó el primero para el conjunto charrúa, el equipo de el maestro Tavares. Terminaba el primer tiempo, un saque de banda, Cavani y Lodeiro el que define, Lodeiro para Cristian Stuani, el encargado del 2-0. Está bien, estamos viendo ahí la definición. Nos vamos al periodo final, minuto 69 marcado el reloj. Cavani, que es un hombre muy colectivo, y el que aparece Nicolás Lodeiro, consiguiendo así el 3-0, una buena ventaja pensando en el juego de vuelta que será el próximo 20 de noviembre, ya con su público en su casa en el Estadio Centenario de Montevideo. El centro de Álvaro Pereira y el que define de manera impecable sobre el minuto 78, Cristian Rodríguez, ex compañero de Falcao en el Atlético de Madrid. Y ya con el tiempo prácticamente cumplido, Eddy Cavani, que no perdona, goleador en el fútbol francés con el Paris Saint-Germain, aparecería para sellar el 5-0. En el Estadio Azteca necesitaba México marcar diferencia. Paul Aguilar conseguiría el primero sobre los 32 minutos. En el minuto 40, algo de tranquilidad con esta aparición de Raúl Jiménez para marcar así el 2-0 frente a la selección de Nueva Zelanda. Apenas en los primeros minutos del periodo final, Oribe Peralta, que sería la gran figura del compromiso y quien marcaría nuevamente sobre el minuto 80 para una buena ventaja de los dirigidos por Miguel Herrera, que llegó
a dirigir a los mexicanos en la repesca. Rafa Márquez, veterano, ex Barcelona, conseguiría el 5-0 y Nueva Zelanda descontaría sobre el minuto 85 por intermedio de Christian James. Para el viernes es esperado el compromiso entre Portugal y Suecia, uno de los juegos más interesantes en esta fase de repesca. Bueno, se viene ya el compromiso de la selección Colombia frente a Bélgica. Hoy habló el profesor José Néstor Peckerman, dijo varias cosas. Una de ellas que Aquivaldo Mosquera no ha renunciado a la selección Colombia y dos, que ante la ausencia de David Ospina, Farid Mondragón va a ser titular. José Peckerman confirmó lo que se preveía en el caso del reemplazo de David Ospina. El guardián del arco contra Bélgica será Farid Mondragón. Confirmar que va a ser Farid Mondragón y no puedo resolver ahora ya porque siempre uno confía en el portero que juega y no podemos tomar anticipadamente decisiones sobre qué puede pasar luego, ¿no? La selección realizó la última práctica antes del partido amistoso a puerta cerrada. Uno de los que espera la oportunidad es Carlos Vaca. Una alegría inmensa, más que todo, de volver a Bélgica y más que todo con la camiseta de la selección y enfrentar a una gran selección como lo es Bélgica. Va a ser un lindo partido y esperemos que dar un gran espectáculo para los que lo van a ver. Mientras tanto, el defensor central Thomas Vermaelen, que será titular mañana con Bélgica, opinó sobre Falcao García, quien espera anular en el terreno de juego. Falcao no para de anotar desde hace años. Su presencia en el equipo rival hace que el partido sea todavía más interesante, sobre todo para nosotros los defensas. Esperamos marcarlo y anularlo para ganar el juego. El encuentro se disputará mañana en el Estadio Rey Baduino de Bruselas y se espera 90% de probabilidades de lluvia y 5 grados de temperatura a la hora del encuentro, que será a las 3 de la tarde, hora colombiana. Así que mañana toca ponerse la amarilla, la de nuestra selección Colombia. 40x40 para la excelencia académica es un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En esta oportunidad, 2 niños, estudiantes de colegios distritales, resultaron ganadores y el premio lo recibieron nada más ni nada menos que de manos de Carlos, el pibe Valderrama. De la mano de Carlos, el pibe Valderrama, 2 estudiantes de colegios públicos de la capital fueron seleccionados en el programa 40x40 del IDRD y Bogotá Humana para participar en un campamento deportivo en Ecuador. Muchas gracias al alcalde por esta invitación. IDRD también, muchas gracias por darme la oportunidad de mandarle el mensaje a estos muchachos que participen en un deporte, no solamente el fútbol. Con este programa es una muestra de que sí se puede en Colombia hacer las cosas bien. Los ganadores del programa que reunió en el Campincito a 104 estudiantes preseleccionados con anterioridad fueron Lady Tatiana Duarte, de 16 años, del Colegio Federico García Lorca, y Jesús Daniel Vitola, de 13 años, estudiante del Colegio Gerardo Paredes. Invitaría a todas las personas que conozco, porque es una gran oportunidad. Muy bueno porque les brinda la posibilidad a muchos jugadores de demostrar su talento. El evento llegó a más de 25.000 niños de 52 colegios del distrito, que de forma gratuita en 40 horas durante 40 semanas tuvieron la oportunidad de practicar diversas actividades deportivas. Es un proyecto en el que hemos invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo. Es el proyecto más grande que tiene el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Los pequeños preseleccionados del programa 40x40 para la excelencia académica y formación integral tuvieron la oportunidad de ingresar al estadio Nemesio Camacho El Campín luego de la premiación para observar el primer partido de la final de la Copa Colombia entre Millonarios y Nacional. Y como diría el pibe, todo bien por Lady Tatiana y por Jesús Daniel. Bueno, y nos despedimos esta noche con Deporte Extremo gracias a nuestra reportera digital Ingrid Poblador. Hola, yo soy Ingrid Poblador, su reportera de la localidad de Usaquén. Hoy me encuentro en el Parque Cedritos, donde están ubicadas unas rampas y donde los jóvenes practican deportes extremos. Soy patinador extremo profesional. Mi modalidad favorita es la rampa vertical. Tuvimos la iniciativa con los compañeros que patinamos acá de pintar la rampa, arreglarla, y la respuesta fue buena. Todos nos unimos, compramos tarros de pintura, rodillos, guantes, todo lo que necesitábamos y la pintamos. Me esfuerzo lo que más puedo, entreno todos los días, voy al gimnasio, estoy metido de lleno con el patinaje. Me encanta volar, me fascina hacer acrobacias en el aire, utilizar mi cuerpo como para expresarme en el aire. Un mensaje para las personas que de pronto les gusta cualquier cosa en la vida. O sea, iba a hablar del deporte extremo, pero cualquier cosa en la vida, simplemente hagan lo que les gusta y jamás serán desocupados.
hacer lo que nos gusta. Muy bien, a esta hora ya están en descanso en el Estadio El Campín, primer juego de la gran final de la Copa Colombia. A esta hora Atlético Nacional vence 2-0 a Millonarios, anotaciones de Sherman Cárdenas y de Jefferson Duque. Hacemos pausa para comerciales, ya venimos con más Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Hace unos minutos fue entregado el Premio Nacional de Paz 2013 a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, en el departamento de Bolívar. Con los ganadores se encuentra a esta hora Angélica Trejos en algún lugar de Bogotá. Angélica, buenas noches. ¿Qué tal, Otoniel? Muy buenas noches. Pues para mí es todo un placer presentarles al Premio Nacional de Paz 2013, la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, ASOCAP, en el departamento de Bolívar, una unión de 100 familias campesinas que durante décadas han luchado por defender sus tierras y sus territorios. Pues nos acompañan los representantes de esta asociación que hoy reciben pues este Premio Nacional, el señor Misael Payares Guerrero, Edni Torres y Eliud Alvear. Empecemos entonces por la derecha con el señor Eliud Alvear. Buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Y bueno, ¿qué representa para ustedes este Premio Nacional de Paz? Buenas noches para toda la audiencia en general y especialmente al Canal Capital. Para nosotros este premio significa que un reconocimiento al buen uso de la forma como nosotros poder hacer la paz en nuestra propia tierra, comenzando de nosotros mismos, desde el lugar donde estamos. Muy bien, seguimos ahora con Edni Torres. Cuéntenos cuál es el trabajo que ustedes han realizado con las comunidades que hoy se hacen merecedores a este Premio Nacional de Paz. Uno de los trabajos más fuertes que hemos hecho es no caer en la tentación de la violencia aplicada por la empresa Aporte San Isidro, más que todo por su abogado Danilo Palacio, que es un hombre muy violento, y ha querido jugarnos a nosotros por ese mismo lado, pero no hemos caído y hemos optado mejor por resistir, pero estamos exigiendo que el gobierno tome cartas en el asunto para que esto se defina rápido. Muy bien, don Misael, ¿qué representa para ustedes este premio, usted como representante legal de esta organización? ¿Qué viene ahora y cuál es el mensaje para otras organizaciones que también siguen resistiendo y también siguen en la lucha por defender sus territorios? Lo que representa es el mérito al esfuerzo y a la dedicación a la paz. Esto es lo que representa, y para compartir con mis compañeros que quedaron en el territorio, que este es un premio de todo, primeramente de Dios y después de nosotros. Y ahora lo que viene es a luchar conjuntamente para que en Colombia haya paz. Muy bien, pues felicitaciones a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, que hoy son un ejemplo de perseverancia, de lucha y de amor y de solidaridad con sus demás compañeros, con los demás campesinos. Hay que decir que este premio también otorgó una mención especial a la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Solución Negociada de los Conflictos y también al proyecto Utopía de la Universidad de La Salle. Pues esa es toda la información. Con Angélica Trejos. Otto, continúe usted con más en Noticias Capital. Angélica, muchas gracias y felicitaciones a la Asociación Nacional de Campesinos. A ustedes muchas gracias por estar en esta emisión de Noticias Capital. Una feliz noche para todos.